Buenos días, hermanos y hermanas, que continúan con nosotros a través de este curso de tanatología, aspectos referentes al dolor, al sufrimiento, a la pérdida y a la muerte. Hemos venido llevando sesión tras sesión de este curso de tanatología y hoy vamos a ver la sesión número 9 de este curso. Ya vamos encaminándonos hacia un poco más de la mitad de lo que es este curso de tanatología. Gracias a todos los que están pendientes de nosotros. Vamos a iniciar esta formación. Encomendémonos a la presencia de Dios diciendo juntos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a dar inicio a la sesión número 9 de este día, en este curso de tanatología, y la sesión número 9 va a ser un poquito larga, titulada La pérdida y el duelo. ¿Por qué? Porque ante la realidad de la muerte, ante la realidad de alguna pérdida de un objeto que queríamos mucho, teníamos un carro y se chocó o nos lo robaron y me costó y tardé años en comprarlo y lo que trabajé duro y me lo quitaron así como así. No necesariamente la tanatología debe de tratarse hacia una muerte de una persona o de un ser querido, también puede ser reflejada ante un objeto o ante una actividad. Pero vamos a hablar más acerca del sufrimiento en relación a la muerte, porque es lo que hoy en día es más frecuente y es más común. Y es que ante la pérdida siempre existe una etapa de duelo, y en esa etapa de duelo hay muchas cosas que cambian en la vida de la persona, hay muchas cosas que cambian en la realidad de la familia, en la realidad de la comunidad, y por eso es importante acercarse a la pérdida en relación al duelo. ¿Qué es el duelo? Bueno, el duelo es una etapa de sufrimiento y reajuste a la propia vida ante cualquier pérdida significativa para una persona. Si se niega o se reprime el duelo, puede conducir a una enfermedad física o emocional. Durante el proceso de duelo son inevitables los sufrimientos y emociones fuertes acompañadas de depresión, motivo por el cual se enfatiza en este tema. Porque si no tratamos el duelo ante una pérdida, esta persona vivirá toda su vida amargada, toda su vida triste, en problemas, en pleitos, en discusiones. Cualquiera que le hable recibirá un enojo, un insulto de parte de ellos, porque no han superado el duelo todavía de la pérdida que han sufrido. Por eso es importante que el duelo sea tratado de una manera correcta para poder asimilar la pérdida que se ha recibido y poder llevar una mejor vida y una mejor aceptación de los hechos sucedidos. La labor del tanatólogo consiste en dejar fluir dichas emociones para poder llegar a la resolución del duelo, que se traduce en vivir la vida a plenitud, aún con la pérdida acontecida. Hay que recordar que cada persona es única e irrepetible. Por lo mismo, la duración en elaborar el duelo varía de persona a persona. El tanatólogo sabe que debe dejar a la persona en duelo que exprese sus sentimientos con el propósito de evitar un duelo patológico. No todos responden igual. Algunos van a responder de una forma y otros van a responder de otra. Todas las personas son distintas. Todas las personas son distintas. Ninguna es igual. Algunos pueden parecer que no les pasa nada y de repente a la semana están sufriendo. Otros están llorando increíble durante la pérdida, pero después de una semana, de 15 días, andan como si nada, felices, tranquilos. Otros les va a tardar hasta 5 o 10 años poder superar la pérdida. Entonces, hay momentos en los cuales nosotros podemos cambiar nuestra forma de reaccionar ante una pérdida. Por eso el tanatólogo debe de tratar la forma de llevarlo proceso a proceso y paso a paso. La finalidad del duelo es que el sobreviviente se adapte a la pérdida y pueda continuar su vida aún después de la muerte de su ser querido.
Los tipos de duelo que normalmente conocemos son duelo normal, después de una muerte, duelo anticipatorio, o sea que ya desde antes sabe que se va a morir y va preparándose en el duelo, y duelo patológico, que es que nunca logra superar eso, que se vuelve una enfermedad en su vida. Cuando existe una pérdida definitiva, la vida se convierte en un caos, debido a que ya nada será igual, de ahí que surja tanto dolor. Sin embargo, el duelo es parte de la vida, igual que la alegría del amor. El dolor es el precio que se paga por el amor, el costo de la entrega y de la vida compartida. Aceptar que los duelos forman parte de la vida y que son prácticamente inevitables es una condición para vivir una salud mental sana, para poder estar preparados para cualquier pérdida. La palabra duelo proviene del latín dolus, dolor, que es la respuesta emotiva a la pérdida de algo o alguien, que se manifiesta en reacciones emocionales que siguen a una pérdida. Por otra parte, el luto, del latín lugere, llorar, y luctus, que es guardar, es el duelo por la muerte de un ser querido. Se manifiesta con signos visibles, externos, comportamientos sociales y ritos religiosos. Aunque estas dos palabras tienen significado diferente, con frecuencia se utilizan de la misma manera. Sobre todo en tanatología se habla de duelo a la manifestación emocional que surge ante una pérdida. El duelo entonces es más emociones, sentimientos, comportamientos, situaciones que se crean en la persona después de una pérdida. El proceso de reajuste a una nueva vida después de la pérdida se llama elaboración del duelo. Para que se lleve a cabo se necesita tiempo. Es un proceso doloroso pero necesario para llegar a la aceptación y adaptación a una nueva vida. Nos hace darnos cuenta que las pérdidas son parte de la vida y de la condición humana, que todos en un determinado momento vamos a llegar a sufrir una pérdida y todos vamos a llegar a sufrir algún dolor en esta vida y alguna sensación de alejamiento y de tristeza en nuestro caminar. Cuando uno sufre una pérdida, no es que ya se perdió, ya se acabó, ya se murió y ahí se queda. No, surgen unas etapas. Hay un proceso que surge en cada uno de nosotros que, a pesar de que está bien identificado, no en todas las personas es igual. El punto número 1 puede ser que aparezca hasta en la etapa 5 y la etapa 4 puede ser que sea la primera que aparezca. Pero hay una serie de etapas, hay una serie de formas de la pérdida que vamos a tratar de ir meditando ahora. A continuación se enumeran las fases más comunes por las que pasa todo ser humano que se enfrenta a una pérdida o al proceso de morir. Hay que considerar que cronológicamente no se viven en el orden en que aparecen, debido a que cada persona, al ser única e irrepetible, reaccionará de manera diferente. Además, se pueden volver a sufrir varias veces en una etapa ya vivida durante todo el proceso del duelo, hasta que finalmente llegue a la aceptación. Esas mismas emociones las sufren también los familiares y los miembros de salud comprometidos con el enfermo. Todo el entorno del enfermo llega a sufrir, todo el entorno del enfermo llega a padecer estas etapas del duelo, estas etapas de la pérdida. 5 etapas. Vamos a ver la primera. La primera se llama negación y aislamiento. ¿Y qué es la negación y el aislamiento? Pues bueno, es la primera reacción, negar el hecho con una resistencia natural. Cuando decimos, no, pero ¿por qué yo? Es que no puede ser cierto, ¿por qué nos tenía que pasar a nosotros? Negarnos que está sucediendo lo que estamos viendo, lo que es real, lo negamos, decimos, no, es que eso no puede ser, es que no fue así, eso no es cierto. El tanatólogo debe saber esto, porque el diálogo con el enfermo dependerá de lo que éste desea hablar y comunicar. No podemos llegar y decirle, mire, sucedió esto, o qué es lo que a usted le pasa. No, tenemos que escucharlo primero, tenemos que escuchar a la persona, qué es lo que está hablando, qué es lo que está sucediendo, para a través de eso poder llevar una sana conversación y llevar un tratamiento adecuado. Cuanto más fuerte es la noticia, menos está dispuesto a escucharla y aceptarla. Para la persona que tiene que afrontarla, el mecanismo de negación es una manera de protegerse con una coraza. Así la mente gana tiempo para poder procesar la información y saber qué se hará a continuación. La etapa de negación muchas veces
llega a encerrar a la persona en ella misma para que no pueda aceptar nada más y para que no quiera aceptar nada más. Durante este proceso hay una gran diferencia entre negación e incredulidad. La incredulidad se puede definir como no logro entender lo que sucede aunque me lo proponga. Es decir, cuando se recibe la noticia de un accidente, por ejemplo, de automóvil, en la que quizá perdió la vida alguna persona muy querida, lo primero que se siente es incredulidad. Cuando nos dicen se murió fulano porque iba a un accidente, y uno dice, pero no, ¿cómo va a ser si en la mañana aquí estaba? Si yo lo vi salir de la casa, si me despedí de él, si yo le di un abrazo todavía, ¿cómo que ahora está muerto? No lo creemos. Es una de las primeras etapas. Pero también la negación implica varios niveles de mecanismos de defensa. Puede ser negación totalmente involuntaria, que nosotros no querramos negarlo, sino que es parte de nuestro ser negarlo. O inconsciente, que no nos demos cuenta que lo estamos haciendo, parcialmente voluntaria o subconsciente. Existen casos en los que aun cuando la persona tenga toda la información, tanto científica como médica, no será capaz de procesarla. No, su mente en ese momento estará totalmente bloqueada, que no podrá aceptar que ha muerto el ser querido, que ha perdido una vida de un ser querido. Por lo tanto, negará todo y será incrédulo y dirá, no, es que no puede ser, no, es que él no es él el que está muerto, ya vas a ver que va a venir, si él en la tarde viene, ya va a venir, no, es que es otro el que se murió, yo no creo que esté muerto, no está muerto, no contesta el teléfono, es que tal vez está ocupado, pero muerto no está, no puede estar muerto. Llega la incredulidad, la negación, la sensación de decir, no. Es una de las primeras etapas que suceden en la vida de la persona que ha sufrido una pérdida. Y aunque, como les dije, puede ser, es la primera, pero puede ser que no aparezca de primero, sino que aparezca después. Entonces, son varias las etapas de esta pérdida que recibe una persona. Segunda etapa, segundo proceso, la rabia o el enojo. Y en este momento la pregunta lógica que surge en esta etapa es ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que suceder esto? ¿Pero por qué me pasó esto? Si yo tanto que me cansé consiguiéndolo, yo tanto que lo quería, yo tanto que le decía que no, yo tanto que lo cuidaba, ¿y por qué pasó? Es la segunda etapa. Esta frase es muy difícil de afrontar, pues la ira se proyecta contra todo y contra todos. Es la rebelión ante la idea de la pérdida. El tanatólogo debe saber esto para no tomar la ira irracional del paciente de manera personal y poder ayudarle a superar esta fase para que vuelva a sentirse de nuevo un ser humano valioso. Cuando el enojo no se puede ya sostener, aparecen sentimientos de envidia y de resentimiento. El motivo más importante que causa esta fase es la pérdida del poder de decisión, debido a que la mayoría de las personas desean controlar lo que sucede en su vida. En este momento van a decir, pero ¿por qué no se murió fulano si tanto daño que él hace? ¿Por qué se tuvo que morir mi hijo si yo tanto que lo quería? ¿Y por qué no se murió ese desgraciado que lo accidentó y resulta que es mi hijo el que se murió? Llega la rabia y el enojo, y cuando uno lo ve, y si esta mamá logra ver al que asesinó a su hijo, siente una sensación de, es que ¿por qué no te moriste vos? Es actitudes propias que van a suceder en la persona al momento de una pérdida. Son actitudes normales que van a suceder en ella y uno tiene que estar preparado para esas actitudes, porque tal vez no sea al que fue el causante del accidente el que le van a echar la culpa, sino a nosotros. Solo por ir a verlos vamos a recibir ese enojo y esa rabia. Y muchas veces uno puede decir, ay, esta persona está insoportable. No está insoportable. Está pasando por un proceso de dolor, por un proceso de pérdida. Hay que aceptarla, hay que conocerla primero antes de decir las cosas. La rabia o enojo pueden ser de diferentes maneras. Primero, enojo contra todo y contra todos, contra el mundo, inclusive contra amigos, contra parientes, los que siguen viviendo y los que se fueron. Enojos contra todos, parejo, no mira cara, no mira distinción. Contra toda persona tiene rabia y enojo. Enojo, segundo, dirigido al destino por haber permitido que sucediera dicha situación. Este, sin lugar a dudas, es el más importante para nosotros en la iglesia. En las personas que tienen fe religiosa, este enojo puede estar dirigido a Dios y ocasionar rencor profundo e insistente por considerarlo responsable de la pérdida por un tiempo,
parece que han perdido la fe. Es importante saber lo anterior debido a que si se trata de consolar hablándole de Dios, solo se acrecienta su enojo. Esto muchas veces hay que conocerlo antes de hablarlo, porque usted no puede llegar a una vela de un difunto y decir, mire, Dios ya se lo llevó, Dios lo tiene en su presencia. Si usted no sabe si esa persona cree en Dios, tal vez esa persona es atea y usted viene a hablarle de Dios, con más razón siente enojo porque ellos no creen en Dios y ahora le vienen a hablar de un Dios que le quitó a su hijo. No, hombre, eso es terrible. Llega a sentir una sensación de enojo y de rabia en contra de la iglesia. Por eso es importante conocer la actitud de esta persona o las creencias de esta persona antes de poder hablar. Tercer tipo de enojo. Enojo hacia cualquiera que trate de ayudar, particularmente médicos y enfermeras. Esta redacción se da cuando se culpa a aquellas personas que informó la noticia. El pariente o el amigo del paciente puede ser fácilmente el blanco del coraje o es un grito de desesperación y dolor al que se debe contestar con paciencia y con amor. Este tipo de enojo es muy complejo debido a que puede alterar la relación médico-paciente, familiares o amistad. Este momento en el que resulta que iba una persona con él o, mejor dicho, un primo lo llamó y le dijo, mira, vení, vamos juntos a pasear, vamos a ver la jugada. Y le dijo, mira, mamá, voy a ir a ver la jugada con el primo. Y nunca llegó porque se murió y de repente el primo llega a la vela y dice, y llega al difunto y lo ve venir la mamá y le dice, y por tu culpa y porque vos lo llamaste y porque vos lo dijiste, esta es tu culpa, vos lo mataste porque lo llamaste, no lo hubieras llamado, no le hubieras dicho. Estos enojos son normales, esa rabia es normal en una pérdida y debemos de estar atentos a esas reacciones, debemos de estar atentos a esa forma de reaccionar en el dolor y en el luto de una persona. Tercera etapa de la pérdida, el regateo. El enfermo, cuando se sabe desahuciado, lo que más desea es que se le prolongue la vida con el menor dolor posible, por lo que empieza a diferir los acontecimientos y a regatear con el tiempo. Esto incluye el vencimiento impuesto por el mismo enfermo. En este regateo, algunos a este regateo también le llaman negociación, que es lo mismo, regateo o negociación. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Todavía no se han muerto, pero saben que se van a morir. Les dieron un diagnóstico, mire, usted tiene cáncer, solo le queda 1 año de vida. Mire, usted tiene SIDA, solo le va a quedar un cierto tiempo de vida. Mire, usted tiene diabetes, se va a morir si no hace esto. Entonces la persona empieza a negociar, mire, Señor, yo te pido que cúrame. Y si me curas, yo te prometo que voy a ir a la iglesia, yo te prometo que te voy a servir. Si tú me curas, yo te prometo que voy a hacer una donación fuerte a la iglesia. O sea, empieza a negociar con la vida. Mire, doctor, si usted me cura, yo le aseguro que yo a usted le voy a dar mucho dinero, pero por favor no me deje morir. Empiezan las negociaciones. Por lo que se hacen promesas consigo mismo. Prometen cambiar algunos aspectos o comportamientos de su vida. Por ejemplo, dejan su mal humor, dejan de beber o pueden hacer un pacto con Dios y prometer que si pasa la situación desagradable en que se encuentran, regresarán a su vida religiosa que no han sabido llevar. El problema que enfrenta la familia, los amigos, los médicos y el equipo de salud es la tendencia a infundir esperanzas mágicas para tratar de evitar el dolor y la desesperación, sin entender que una vez que desaparece la esperanza, pese a todas las negociaciones que se pueden hacer, el dolor es más agudo y la desesperación es cada vez más profunda. Cuarta etapa, depresión. Cuando el enfermo ya no puede continuar negando su enfermedad ni sosteniendo su rabia, empieza a tener la sensación de gran pérdida de todo lo que tiene y ama. La vida se acaba, esto se traduce en depresión. En este punto el tanatólogo debe permitir y facilitarle que exprese su dolor para que le sea más fácil llegar a la aceptación final y pueda morir en paz. La depresión es una tristeza profunda, es una depresión exógena, producida por una situación externa, más que de una depresión endógena, situación en que la persona atiende una enfermedad somática. Y quinta etapa del duelo y de la pérdida, la aceptación. Esta fase es el objetivo del tanatólogo, a la que llega el paciente o familiar si se le ha permitido vivir las fases anteriores, expresando todos sus miedos, dolor, llanto, frustración, depresión, miedos y fantasías. La aceptación se logra mediante el conocimiento, voluntad y libertad de la persona para entender lo que está sucediendo. Es conocer la realidad para poder elaborar un duelo. Hacer esto es cambiar el por qué por un para qué.
Esto lleva tiempo, dolor y paciencia, no se trata así nada más. Dijimos entonces que tenemos 5 etapas de la pérdida o 5 etapas del duelo. La primera, negación e aislamiento. La segunda, rabia o enojo. La tercera, el regateo o negociación. La cuarta, la depresión. Y la quinta, la aceptación. Pero en la pérdida también tenemos 3 tipos de pérdidas. Y es que, independientemente del tipo de pérdida de que se trate, el paciente y la familia pasan por las etapas descritas anteriormente. Tenemos 4 tipos de pérdidas. La muerte súbita, que sucede cuando, como su nombre lo indica, cuando algo aparece de manera abrupta e inesperada. La persona que en la mañana se encontraba bien, en la noche está muerta por un accidente, por algún hecho violento, por algún homicidio, por algún enojo, por algún suicidio. El impacto de este tipo de muerte es abrumador y la persona cae en duelo, cae en shock y permanece un largo tiempo por algunas emociones ya descritas para no enfrentarse a la realidad que está viviendo. También está la muerte por enfermedad. Cuando la persona tiene un diagnóstico terminal, empieza a vivir su muerte de forma anticipatoria, tanto él como la familia. Cuando le dijeron, mira, tienes cáncer, te vas a morir, la persona empieza a prepararse y lleva una pérdida de años preparándose para llegar a la muerte. Está la muerte masiva, también causada, es traumática y causa verdadera desolación porque afecta a familiares y comunidades enteras. Y muchas veces la muerte se vuelve una simple estadística. A veces la causan fuerzas de la naturaleza o son provocadas por el hombre, por guerras, terrorismo, otras causas como descarrilamiento de trenes, deslizamiento de tierras, como tormentas, muerte masiva, donde muere un montón de gente y eso es terrible. La muerte violenta también, que es traumática y causa desolación en la familia por la agresión de un asalto, secuestro o suicidio. Según la causa de la muerte, las reacciones irán desde indignación y deseo de venganza hasta la solidaridad con la persona que ha perdido algo. Al ser cada persona única e irrepetible, va a vivir la pérdida de diversas maneras. Se deben de tomar en cuenta factores como sexo, edad, personalidad, situación socioeconómica, religión, espiritualidad y cultura, además de experiencias infantiles previas que tuvo en su familia, es decir, cómo vivió pérdidas anteriores y la manera como se manejaron. Experiencias anteriores de muerte con otros seres queridos, enfermedades emocionales previas como depresión o histeria, crisis tenidas a lo largo de la vida, la relación con quien murió, fuerte, cercana, amable, mala, etc. Debe tenerse todo eso en relación. Ya teniendo todo esto, sabiendo el tipo de pérdida y sabiendo las etapas de la pérdida, se debe de llevar un acompañamiento propio de una pérdida. Cuando una persona se encuentra ante una pérdida o pasa por alguna de las fases descritas anteriormente, es mucho más efectivo guardar silencio que hacer algún comentario que resulte inapropiado o pueda lastimar a la persona, ya que debe recordarse que se encuentra en un caos emocional y muchas veces una palabra puede desencadenar una reacción de ira. El paciente y la familia lo que necesitan es que se les escuche, dejar que todas las emociones y sentimientos se expresen, independientemente de lo que sea. A la persona que se encuentra en duelo nunca debe dárseles pastillas para dormir. Esto solo retrasa su proceso de aceptación. Hay mucha gente que hace eso, denle pastillas para dormir para que no se dé cuenta, para que no lo sienta. No, eso nunca se debe de hacer. Hay que dejarlo que participe en la ceremonia luctuosa hasta donde él quiera, que tome decisiones con el momento. Una vez empezada a hacer su vida normal, no apresurarle que cambie su estilo de vida, dejar que pase delante en todo. El duelo y depresión, desde el punto de vista del tanatólogo, debe de tener una perspectiva muy amplia. Cuando el paciente cursa con una depresión mayor, debe ser remitido con un psiquiatra. Tampoco nos podemos quedar que nosotros lo vamos a curar, no. Puede ser que sea una enfermedad ya más psicológica, pues hay que redimirlo a ellos. Ni siquiera con un psicólogo, debido a que esta patología debe tratarse con medicamentos antidepresivos y psicoterapia. La persona enferma y deprimida se siente apática y sin deseos de entender sus necesidades físicas, lo cual prolonga el periodo de recuperación. Las causas de los trastornos depresivos generalmente incluyen una combinación de factores genéticos, psicológicos y ambientales. Los criterios para diagnosticar una depresión profunda requieren que la persona muestre por lo menos 5 de los síntomas siguientes durante mínimo 2 semanas.
¿Cuáles son los síntomas? Dificultad para conciliar el sueño, insomnio o exceso de sueños, hipersomnio, cambio notable del apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso, fatiga y falta de energía, astenia, sensación de debilidad física, sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo, hacia los demás, culpas inapropiadas, dificultad extrema para concentrarse o disminución de la capacidad intelectual de la persona, estado de ánimo triste, de agitación, inquietud, irritabilidad durante la mayor parte del día, sentimientos de desesperanza y abandono, arrebatos repentinos de ira, disminución de la capacidad de disfrutar o mostrar interés, pensamientos recurrentes de muerte o de ideas suicidas. Cualquiera de estos signos son motivo para pensar en que esta persona está en una depresión profunda y que es importante llevarla con un tanatólogo o llevarla con un psiquiatra para que ayude a recuperar su alegría. En resumen, la persona es única e irrepetible, por lo que cada quien reacciona de manera diferente ante una pérdida. Las pérdidas afectan la vida, las relaciones interpersonales y la salud de distinta manera, y pueden originar emociones y sentimientos como enojo, angustia, desesperanza y frustración. El duelo forma parte de la vida igual que la alegría del amor. Aceptarlo es condición para vivir en libertad. Cuando se llega a la aceptación es porque la persona ha solucionado su duelo, se ha recuperado. El perdón es fundamental para lograr la resolución del duelo. Pues con esto dijimos que esta sesión era un poquito larga porque es importante ver estas 5 etapas del duelo, que no se presentan de la misma manera. No se presentan. Algunos pueden recibir rabia primero y después aceptan la depresión. Otros pueden primero recibir la negociación y después van a llegar a lo que es la rabia y el enojo. Cada una de las personas tienen, pero estas 5 etapas son comunes en una persona que sufre una pérdida. Gracias por estar pendiente de este video, de esta sesión número 9 del curso de tanatología. Nos vemos, si Dios quiere, el día lunes en la sesión número 10 titulada La familia ante la pérdida y ante la muerte de un ser querido. Que Dios los acompañe, dejen sus comentarios, compartan el video y acompáñenos a seguir en este curso de tanatología. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.